o sea, en vivo. Ahí estamos. Muy buenas noches entonces, nuevamente los saludo cariñosamente en el Señor. Gracias por estar aquí, mis queridos hermanos, por acompañarnos en este día lunes, ya 14 de abril, para poder compartir entonces la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias a todos los que nos visitan desde allá del Perú, desde el sur de Chile, bueno, desde la Argentina, todos nuestros hermanos de allá de Colombia y específicamente el día de hoy. Permiso, voy a dejar pasar al hermano Cristian Jara de allá de Iquique, también Chile. Específicamente el día de hoy nos va a estar acompañando nuestro hermano Óscar Andrés Arias desde allá de Villa María, Colombia. Así que agradecemos a nuestro hermano por haberse dado el tiempo para poder estar con nosotros y traernos la palabra del Señor, de tal manera que entonces podamos escuchar, oír otro interesante tema acerca de las cosas del Señor. Y recordándoles, por supuesto, a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo por Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez y, por supuesto, que alrededor de una media hora después del término de esta reunión, entonces será subido este estudio bíblico que traerá nuestro hermano Arias a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, para que puedan compartirlo, para que puedan suscribirse, para que puedan volver a revisarlo entonces, mis queridos hermanos y amigos. Y un saludo, por supuesto, especial a todos los que se van a conectar o se están conectando a través de Facebook Live, como ya comentaba hace un momento. Bien, hermanos, vamos entonces a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial antes de poder dar el pase a nuestro hermano. eh, Quisiera pedir a nuestro hermano Jorge Figueroa, un gusto de saludarlo, hermano, muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Eh, Buenas tardes, hermano. El gusto es mío también. A ver si nos puede guiar una oración, hermanito, a ver si hay también alguna petición de oración para poder hacerla ahora, antes de entonces comenzar con esta misma. Hermano Ernest, buenas Hermanita noches. Gloria, buenas noches, ¿cómo está? Hola, quisiera pedir oración por nuestra hermana Ana María Varela, que la tienen en el hospital, está el hermano Juan Carlos con la hermana Roxana, que no está muy bien, no se siente muy bien. Perfecto, la hermana Ana María Varela. Ana María Ya, Varela. pues, muy bien, sí, por supuesto, de todas maneras. Gracias, hermana Gloria. Ahí está, ahí tenemos una petición de oración entonces por nuestra Ernest, hermana Ana María Varela. Hermano Sergio, buenas noches. por favor, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Si pudieran agregar a la hermana Luz y Oscar Romero, por favor. Lucy, perdón. Luz Luz, Sí, Oscar Oscar. Romero. Luz Cario y su esposo Oscar. Sí, Oscar Romero. La hermana Lucy y su esposo Oscar Romero en oración también. Gracias, hermano Sergio. Gracias a usted, hermano. ¿El problema de salud, hermano Sergio? Sí, mi hermano, es la hermana Luz. Luz Ujú. y Oscar Romero, con su esposo Oscar Romero. Gracias. Muy bien. Dejamos mientras tanto también pasar a nuestro hermano Rogelio, que se está anotando desde allá, desde Mendoza, Argentina. Así que muchas gracias a todos por participar entonces, por estar acá. La hermana Raquel también que viene ingresando. Y si no hay más peticiones de oración, entonces damos el paso a nuestro hermano Jorge para que comience entonces con la oración de esta hora. Hermano, adelante usted. Gracias, hermano Hermes. Hermano, vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, Padre Eterno, he aquí tus siervos nuevamente en esta plataforma que hemos venido a escuchar una porción de la sabiduría de su palabra. Gracias le damos, Padre, por esa bendición. Gracias por la bendición diaria del despertar, saber que estamos con usted, la alegría diaria de saber que estamos con usted hasta que usted tome nuestra vida y nos entregue. Pero mientras estemos acá, predicaremos su santo evangelio, haremos la obra que usted nos ha encargado. Padre Santo, le pedimos de todo corazón que guíe al hermano Oscar Arias en el conocimiento de su palabra, que él ha estudiado y la ha preparado, para que ella pueda hacer de la sabiduría, del conocimiento que usted ha establecido en su santa palabra y pueda edificarnos a todos nosotros, que debemos estar atentos siempre para que ello permita a nosotros enriquecer nuestro amor, nuestra esperanza y nuestra fe. Le pedimos por nuestro orador, le pedimos por quienes escuchan, para que esta hora sea propicia y sea aprovechada en forma santa, de acuerdo a su santa palabra. Padre, le pedimos en esta oportunidad por la hermana
Ana María Varela y la hermana Luz y su hermano Oscar Romero, quienes están pasando problemas de salud. En estos momentos ellos aquejan ciertos problemas de hospitalización, de un tratamiento médico. Le pedimos su intervención, su providencia divina, su mano bendita para que pueda socorrernos y para que ellos puedan salir de este trance difícil en que están. Pedimos también por todos los hermanos que tienen algún problema, alguna circunstancia difícil, que no puedan superarlo, para que usted pueda sacarlos y permitir, mientras estemos en este mundo, seguir nosotros avanzando, trabajando por la obra. Le pedimos de todo corazón por todos los hermanos del mundo que estén pasando un problema, los hermanos que han abandonado la iglesia, aquellos que buscan y encuentran el camino correcto. Le pedimos por todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por esta oración. Vamos a permitir la entrada entonces a la hermana Lidia Venegas, también de allá de Argentina. Y con esto entonces estamos comenzando el estudio del día de hoy, la clase o la sesión del día de hoy, con su hermano Óscar Andrés Arias, desde allá de Villa María, Colombia. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Eh, Manito Ernest, muchas gracias. A todos buenas noches. La paz del Señor sea con todos ustedes. Me alegra mucho estar aquí una vez más para traerles un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, un saludo muy, muy especial por aquí a los que conozco, al hermano Cristian Jara. Hermano, ¿cómo va? El hermanito Waldo, el hermanito Sergio Pino, creo que está por aquí el hermanito Michel. ¿Qué más por aquí? La hermanita Luyanes. ¿Qué más? ¿Cómo están todos? La hermanita, ¿dónde está? Gloria, la hermanita Gloria Zamora, hermanito Oscar Rivadeneira. Todos, Damaris, bueno, en fin, todos los que están aquí, bienvenidos. Bueno, quiero invitarlos entonces, hermanos, para que por favor abra su Biblia y si tienen una libreta de apuntes, mejor, mejor. La verdad es que necesitamos tomar nota de lo que vamos a estudiar en esta noche. Y más este texto que a muchos nos ha causado un poco de intriga porque es un texto muy interesante. Es un pasaje del apóstol Pedro que vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el 22, 1 de Pedro capítulo 3. Y voy a mostrarles el punto del apóstol Pedro en este texto que tiene que ver con la salvación, pero Pedro lo presenta en 4 escenas, 4 pinturas muy interesantes que a usted y a todos los que estamos aquí, a mí también me incluyo, nos van a servir mucho a la hora de predicar el evangelio, porque esto es uno de los textos maravillosos que encontramos nosotros de la evangelización. Entonces, en la carta del apóstol Pedro, vemos que su pensamiento pasa de una idea a otra. Un pensamiento lleva a otro, que a su vez lleva a un tercero, y este también requiere o sugiere un cuarto punto. Y parece más bien toda una manera psicológica, más que lógica, porque Pedro salta de un punto a otro y no entendemos así de primero qué relación tiene una cosa con la otra. Pero lo que sí debemos tener muy en claro es que el tema de 1 de Pedro 3, 18 al 21, el tema principal es la salvación. Es la salvación. Pedro aquí habla del papel que jugó Cristo en la salvación. Cristo padeció por nuestros pecados. Habla del papel que nosotros jugamos en este cuadro, que es el bautismo. El bautismo nos salva. Y debemos entender mejor el razonamiento de Pedro si vamos a considerar el pasaje como un drama, el drama de la salvación. El drama de la salvación interpretado, en 4 escenas, 4 figuras muy interesantes. Quiero entonces invitarlo para que vayamos a la primera escena. Escena número 1, la salvación comprada. Aquí entonces el escenario
o que nos pinta el apóstol Pedro es el Gólgota. El tiempo es el tiempo relativamente reciente, o sea, para Pedro cuando escribió la carta. Y los personajes es Jesús, los enemigos, y usted está incluido ahí. Y el texto es 1 Pedro 3:18. Vamos entonces a leer esta primera escena, o vamos a ver esta primera escena, y vuelvo y repito, en donde encontramos la salvación comprada. Bueno, dice ahí el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 de su primera carta, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y aquí es muy interesante resaltar, y podríamos nosotros preguntar, bueno, ¿por qué Pedro saca a relucir la muerte de Jesús en este momento en la carta? Bueno, la respuesta es que él fue inocente, pero tuvo que sufrir y morir de todos modos. Pedro acababa de decir en el versículo 17, en el versículo anterior, que el cristiano hace bien en padecer si hace la voluntad de Dios. Si así lo quiere, y es mejor padecer haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Así que Cristo, está diciendo Pedro, que es el gran ejemplo de alguien que sufrió haciendo lo bueno. Los oyentes entonces pueden consolarse en el hecho de que si sufren por causa del cristianismo, están siguiendo los pasos de Cristo. La segunda pregunta es la siguiente, bueno, ¿qué llevó a cabo, según Pedro, la muerte de Jesús? Vamos a leer ahí el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Y esto entonces servía de consuelo para los cristianos. Pero el punto es, ¿qué trajo la muerte de Cristo? ¿Qué llevó a cabo? ¿Qué se desencadenó con el hecho de que Cristo muriera por nosotros? Pedro no se detuvo mencionando simplemente que Jesús murió y murió como una víctima inocente. También dice que procedió a decir, padeció una sola vez por los pecados. En otras palabras, Pedro está diciendo que su muerte fue significativa. Tal vez la misma les habría sugerido a sus primeros lectores que en el caso de que tengan que morir por su fe, sus muertes también serían significativas. En cierto sentido, hermanos, aunque de manera diferente a la muerte de Jesús, las muertes de los cristianos tendrían un poder redentor en Cristo. La tercera pregunta que podríamos hacernos de estos versículos es, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Pedro dice ahí, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Está diciendo que el sacrificio de Cristo fue definitivo y con un único propósito, el perdón de los pecados. ¿Y qué pasó después de la muerte de Jesús? Bueno, Pedro dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Está diciendo que la muerte de Jesús fue carnal. La muerte de Jesús fue por medios naturales, una muerte del cuerpo, una muerte por medios naturales. Obviamente Jesús padeció la muerte como todo ser humano padece la muerte. Sin embargo, el final de la historia es que él venció la muerte. Murió en su carne, muerto en la carne. Los hombres le dieron muerte a su cuerpo, pero, ese pero me gusta mucho, dice ahí, pero vivo nuevamente. Cristo venció la muerte. Su resurrección fue el triunfo del Espíritu Santo y fue conseguida por medios sobrenaturales y espirituales. Pedro está diciendo, Cristo padeció por los pecados,
y dice ahí que fue una persona inocente y el resultado fue que muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Murió por medios naturales, pero llegó a la vida por medios sobrenaturales, por medios espirituales. Su cuerpo, por supuesto, volvió a la vida. Eso es maravilloso. Su resurrección, hermanos, es la conquista espiritual. Antes de lo anterior, habría entonces también dado un significado a los cristianos que leían la carta al recordarles que si morían por la fe, podían vivir nuevamente como Jesús lo hizo. Los cristianos del primer siglo murieron por el cristianismo. Entonces tienen también la esperanza de que serán resucitados por el poder en Jesús y por la fe en Jesús. También entonces necesitamos hacer la cuarta pregunta. ¿De qué manera nos afecta la muerte de Cristo? ¿De qué manera me incluyo ahí o nos incluimos todos? ¿De qué manera nos afecta la muerte de Cristo? La respuesta del apóstol Pedro está ahí mismo en el versículo. Dice ahí, el justo por los injustos. Déjeme decirle, hermano, que usted se encuentra en esta frase. Todos nos encontramos ahí. Usted y yo estamos aquí en el versículo, porque dice, por los pecados. Cristo murió por los pecados, murió por los injustos, murió por los pecados suyos, murió por mis pecados. Usted está entre los injustos. Usted hace parte de este grupo por el cual Jesús murió y también resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿para qué murió Jesús? ¿Por qué Jesús murió una vez y el resultado de su muerte es que él murió en la carne, pero resucitó espiritualmente, sobrenaturalmente? Y nos dice que murió por nosotros, los injustos, y por los pecados. ¿Para qué murió Jesús? ¿Por qué hizo eso? Bueno, ahí el mismo versículo nos dice, para llevarnos a Dios. Usted también está incluido ahí, en la palabra llevarnos. Igual lo estoy yo, está usted, estamos todos. Cristo murió una muerte sustitutiva en la cruz. Cristo murió en lugar suyo. Cristo murió para tomar su lugar, para tomar mi lugar. Él no sufrió por sus propios pecados. Él sufrió por los pecados suyos también, por mis pecados también. Hizo posible la salvación. Entonces, aquí en 1 Pedro 3:18, ¿qué cuadro nos pinta Pedro? Nos pinta el cuadro de que Cristo compró el perdón en el Calvario. Ese es el resultado. Vuelvo y les digo, Cristo hizo posible la salvación. Nadie ha hecho esto que dice Pedro. Nadie en la vida, hasta el día de hoy, nadie ha hecho esta hazaña posible. Morir por los pecados de una sola vez de los injustos y haber resucitado sobrenaturalmente con el propósito de llevarnos a Dios. Así que usted puede alcanzar lo que la humanidad siempre ha buscado. ¿Qué es la salvación? Y qué es llevarlo a Dios. Déjeme decirle, usted puede venir a Dios. Debemos darle gracias a Dios por Cristo, que compró la salvación por nosotros. Esta primera escena, hermanos, Pedro nos dice que Cristo compró la salvación. Téngalo entonces presente, porque aquí Pedro nos hace dar un salto en la historia y nos lleva muchos años atrás y nos presenta la segunda escena, y es la salvación representada. En el versículo 18, Pedro dice la salvación que compró Cristo, la salvación que adquirió Cristo. Pero ahora nos manda para el principio, nos manda para una escena en donde, ¿qué nos va a decir? Y aquí es donde tenemos que hacer la conexión, porque parece que esto no es lógico. ¿Cómo es que Pedro me dice a mí acerca de la salvación en Cristo y luego me habla del diluvio? Y bueno, ¿y qué conexión tiene Cristo con el diluvio? ¿Qué conexión tiene Cristo, su muerte, su sacrificio por los injustos,
con el arca. Bueno, aquí es donde Pedro va a representar la salvación. Entonces, el escenario es el mundo en los días de Noé. El tiempo es el tiempo lejano con relación al día en que Pedro escribió la carta. Y los personajes, Jesús, los obedientes y los desobedientes. ¿Y cuál es el texto? Primera de Pedro 3, 19 y 20. Aquí entonces en este pasaje, que es una escena difícil, pero vamos a entenderla, vamos a descifrarla, porque estos versículos tienen una dificultad y pero vamos a entender qué es lo que Pedro está hablando acerca de la salvación, porque sigue hablando de la salvación, pero va a representar la salvación en los días de Noé. ¿Cómo lo dice entonces Pedro? Lo dice de la siguiente forma. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando dice en el cual, está hablando en el espíritu, dice. El versículo 18, Pedro termina diciendo que fue Cristo vivificado en espíritu. Y en ese espíritu, versículo 19, fue ¿quién? Pues Cristo. Y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo sigue siendo el personaje principal de estas escenas. Cristo estaba allí en los días de Noé. Pero la pregunta es, ¿cómo hizo Cristo eso? ¿Cómo Pedro dice que Cristo estaba en los días de Noé y fue y les predicó el evangelio? Bueno, una posible explicación es que algunos han dicho que lo hizo después de su muerte y antes de su resurrección. Algunos dicen que Jesús a estos espíritus encarcelados fue y les predicó estando ellos en el Hades. Claro, porque el versículo está diciendo que Jesús le predicó a la generación de los días de Noé, pero ¿y cómo lo hizo? Entonces algunos concluyen que esto fue posible en el tiempo en que Jesús muere y antes de resucitar. Entonces, en los 3 días que estuvo en el Hades, Jesús fue y le predicó a estos espíritus ahí en el Hades. Estoy diciendo que es lo que creen algunos. Otros dicen o tienen en la mente es que Cristo estaba presente cuando Noé estuvo predicando. Y esa es la razón o esa es la conclusión más lógica que nosotros podemos sacar. Y es la que yo siempre he predicado. Y es que sí, Cristo estuvo en los días de Noé predicando en la persona de Noé. Observe entonces, hermano, hermana, por favor, note al inicio del libro, vamos a leer nuevamente el versículo 19 para que lo entendamos. ¿Cómo fue que Cristo le predicó a la generación de Noé? Dice el versículo 19, en el cual, o sea, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, mire, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través del espíritu de Cristo. Porque en 1 Pedro 1:11 nos dice el apóstol Pedro que el Espíritu de Cristo estuvo en la vida y en los tiempos de los profetas. Vamos a leer versículo 11 y versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo hizo o cómo Cristo fue que predicó a los espíritus encarcelados? Pues bueno, dice el versículo 11 de 1 Pedro 1:11, que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que estaba en los profetas y que estaba en Noé. Entonces, Pedro está entonces diciendo que Cristo estuvo en la evangelización allí, en el tiempo, en los días de Noé. Esta es una de las conclusiones más bíblicas que nosotros podemos sacar del versículo 19. Y entonces, ¿cuál es el contraste? El contraste es que Pedro
habla de los desobedientes y de los obedientes. Dice ahí el versículo 20, los que en otro tiempo que hicieron, desobedecieron. Aquí hay un grupo, los desobedientes a la predicación de Noé, el cual tenía el Espíritu de Cristo. La presencia de Cristo espiritualmente estaba en la predicación de Noé. Pero esta gente desobedeció en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba, dice, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Cuando dice ahí, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, Jesús es Dios, porque Jesús estaba ahí en los tiempos de Noé. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en la persona de Noé, predicando el Evangelio, y Dios estaba esperando que se arrepintiera. Jesús es Dios, dice el versículo 20, porque el personaje principal es Jesús. Ahora dice ahí el versículo, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Nos desea recordar que no solo serán salvos los obedientes, claro, los obedientes se salvaron, los obedientes a la predicación, pero ¿cómo se salvaron? Dice Pedro, ¿cómo se salvaron ellos? Estas 8 almas fueron salvadas, dice ahí, por el agua, por el agua. Y obviamente los desobedientes perecieron por el agua. Lo anterior es un pensamiento muy confortante para todo cristiano, para todo cristiano. Dice ahí el versículo, 8 personas fueron salvadas por agua. Esas 8 personas escucharon el evangelio y lo obedecieron. 8 personas fueron salvadas por agua. Ahora, a algunos les gusta decir lo que quiere decir salvadas por agua. Algunos dicen no por causa del agua ni mediante el agua. Bueno, el pasaje está diciendo salvadas por agua. El pasaje es claro. El pasaje no está diciendo salvadas a través del agua, porque muchos dicen, no, es que el arca navegó a través del agua. Pues eso es obvio que navegó, pero dice que la salvación es por el agua. ¿Sí? Primera de Pedro entonces 3:20 enseña claramente Noé y su familia fueron salvadas mediante el agua. Fueron salvadas por el agua, no a través del agua. Entonces, el punto que nos ocupa, podría haber entonces alguna dificultad para algunos comprender cómo podría decir Pedro que el agua salvó a 8 personas. Alguien podría decir, no fue el agua, fue el arca en vez del agua. El arca fue la que lo salvó. El agua lo salvó en que lo separó del pecado, la degradación, la consecuente destrucción que pues caracterizaba al mundo de pecado en ese entonces. Entonces, hermanos, mire, se convirtió así en el medio por el cual obtuvieron una nueva vida. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que no fueron salvadas por el arca. Pedro vuelve y dice, salvadas por el agua. No podemos nosotros reventando la cabeza tratando de interpretar qué significa salvados por el agua. Es simplemente eso, salvados por el agua. Quedémonos con lo que el texto dice. 8 personas fueron salvadas por el agua. Entonces, aquí nos está diciendo Pedro, hermanos, mire, versículo 18 dice, Cristo compró la salvación. Y en el versículo 19 y 20 nos está dando una representación de la salvación, que las personas deben escuchar el evangelio, como en el caso de Noé. Tristemente hay gente que desobedecen, pero no todos son desobedientes. Hay gente que obedece. 8 personas. Y estas 8 personas en los tiempos de Noé fueron salvadas por el agua. Esto significa, hermanos, de la salvación representada en los días de Noé. Muy bien. La cuarta escena es la salvación adquirida. Y el escenario es
nuestro propio mundo. Entonces imagínense el paseo que nos dio Pedro. Nos mandó para el tiempo del Calvario, nos mandó para atrás en los tiempos de Noé y ahora nos da otro salto a nuestro mundo. Y el escenario aquí, hermanos, o el tiempo es el tiempo presente. Es nuestros días. Y los personajes, nosotros mismos, Dios y el Cristo resucitado, porque Cristo sigue siendo el personaje principal de esta escena. ¿Y cuál es el texto, hermanos? 1 de Pedro 3, versículo 21. Vamos a leerlo, dice ahí. El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? ¿Que corresponde a qué? A la salvación de Noé por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo se vincula esta idea con lo que ha pasado en el diluvio? Mire, Pedro está contrastando a los desobedientes con los obedientes. Luego nos dice que recordemos que entre los obedientes solamente unos fueron salvados. Y entonces observe cómo apunta el bautismo, hermanos. Mire, dice, el bautismo nos salva. Tiempo presente. Pedro está diciendo entonces que nosotros podemos adquirir la salvación ahora. ¿Cómo? A través del bautismo. Y nos está diciendo que el bautismo representado en los días de Noé, en la salvación de las 8 personas en agua, esa representación es ahora para nosotros el bautismo. Y el bautismo, que es en agua, nos salva. Y déjeme decirle, ahí dice nos salva, no dice nos salvó, como si fuera tiempo pasado. La frase está en tiempo presente, no está en tiempo pasado. Alguien podría decir, yo me pregunto, yo hace como unos 20 años, 25 años, como 30 años, o usted quizás más, se bautizó. Alguien podría decir, hermano, pero yo tengo 30 años de haberme bautizado. Yo llevo 10 años, yo llevo 5 años. ¿Cómo dice Pedro que el bautismo ahora, en este tiempo, me salva? Nos salva, porque el texto vuelve y digo, no está en tiempo pasado, está en tiempo presente. El énfasis no está en lo que el bautismo hizo en el pasado. O sea, el énfasis del apóstol Pedro. Cuando lavó nuestros pecados, lo que está diciendo es que el bautismo sigue haciendo por nosotros ahora. Sí, hermano, puede que le suene un poco extraña la idea, pero el bautismo que hace unos 5, 10, 20, 30 años nos lavó nuestros pecados, déjeme decirle que ese bautismo sigue haciendo algo por nosotros. ¿Qué sigue haciendo por nosotros? Nos sigue salvando. El bautismo ahora nos salva, ahora, y seguirá siendo nuestra salvación. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el bautismo ahora nos siga salvando? Hermanos, mire, el bautismo nos pone en una relación con Dios, nos pone en una relación con Cristo y nos pone en una relación con el Espíritu Santo, y eso hace que seamos salvos. Así que los efectos del bautismo continúan salvando a la persona. Es importante entonces para nosotros y para los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos, recordar que independientemente de lo que los hombres puedan hacernos y hacerle o lo que le hicieron a los cristianos, Dios sigue salvándolos. Y nunca se le olvide 1 Pedro 3:21. Dios nos sigue salvando y hasta que muramos, hermanos, el bautismo nos seguirá salvando. Esto significa, hermanos, que el bautismo nos salva hoy de la misma manera que el agua del diluvio salvó a Noé y a su familia. El agua los separó del viejo mundo de pecado. El agua limpió el mundo de Noé y les dio una nueva vida. De manera similar, el agua del bautismo nos separa del viejo mundo, nos limpia de nuestros pecados y nos da una nueva vida. Eso lo dice el apóstol Pedro, hermanos,
el apóstol Pedro Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Dice, el viejo hombre de pecado fue destruido. ¿Cuándo? Cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Bueno, Pedro dice entonces, ahora el bautismo que corresponde al diluvio o que está representada la salvación en el diluvio, ahora nos salva y sigue salvando a la humanidad de todos sus pecados. Pero alguien dice, no, 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 esto no puede ser. El bautismo no salva ni salva a nadie, ¿sí? El bautismo no salva absolutamente a nadie. Una vez, hermanos, estábamos en un estudio, pero hace mucho tiempo, estábamos predicándole a un pastor de la iglesia carismática de aquí del centro de la ciudad de Manizales. Y cuando estudiamos acerca del plan de salvación y tocamos el tema del bautismo, el pastor leía 1 Pedro 3:21 diciendo el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y le decíamos, perdón, no, usted está leyendo mal. Ahí no dice eso, vuelve y léalo. Y él volvía y lo leía y leía no salva. Mira, ahí dice el bautismo no salva. No, 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 no. Eso no es una negación. Ahí no está diciendo no. Ahí está diciendo un pronombre. Nos salva. ¿Sí? Nos salva. Pedro está diciendo que el bautismo no salva. El bautismo no es una figura, como dicen ellos. No es que el bautismo aquí es una figura de la salvación de Noé. No, 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 no. El bautismo no es la figura. El bautismo es la realidad. La figura es el tiempo del diluvio. La salvación representada, la representación es Noé, el arca, el agua y las 8 personas salvadas. El bautismo no es la figura, el bautismo es la realidad. El tipo y la figura es el diluvio y el bautismo, hermanos, es la realidad. La figura es la del versículo 20, la salvación de Noé. Y la realidad es el bautismo, porque aquí está Pedro diciendo, ¿cómo podemos nosotros adquirir la salvación? Noé se salvó por el agua cuando construyó el arca. La pregunta es, si Dios salvó a Noé por el agua, ¿cómo nos salva a nosotros ahora? Pedro dice en el 21, bueno, nos salva es por el bautismo. El agua que salvó a Noé, esa misma agua nos salva a nosotros. Pero no tenemos que hacer arcas. Tenemos que hacer, es lo que Dios dice con relación al bautismo, y es para la salvación. El bautismo, hermanos, es la obra que Dios manda para toda aquella persona que quiera encontrar la salvación. Bueno, algunos dicen, hermanos, que la salvación es una obra, ¿sí? Que la salvación es un sacramento y que como sacramento y como obra hace ineficaz la fe. Pero es que no es el caso acá. El bautismo nos salva, claro. En primer lugar, el bautismo está diciendo que el bautismo nos salva por sí mismo. Nos enseña que somos salvos por el bautismo y nos dice de qué manera. El bautismo entonces, hermanos, como la Biblia nos dice, requiere otras condiciones. Debemos creer en Jesús, Juan 8:24. Debemos tener fe, o sea, Hebreos 11:6, porque dice que el que se acerca a Dios y si no cree, no puede agradar a Dios. El que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, Hechos 2:38 y Hechos 17:30. Si alguien no ha creído o no se ha arrepentido y se bautiza, pues lo que pasó fue que entró un pecador seco y sale un pecador mojado, porque la Biblia dice que hay que arrepentirse y que hay que tener fe para poder bautizarse. Vuelvo y digo, si alguien no ha creído, si alguien no se ha bautizado y se bautiza, lo que está haciendo es que entró al agua un pecador seco, un agua un pecador seco y sale de ella un pecador mojado. Los otros requisitos son necesarios para alcanzar el perdón de los pecados.
En segundo lugar, hermanos, el pasaje no dice que el bautismo salva por el poder del agua. Obviamente el bautismo es en agua, es una sepultura. El agua, hermanos, realiza en la sepultura, se lleva a cabo la salvación. Y dice ahí que el poder del agua no quita las inmundicias de la carne. O sea, pues, en otras palabras, el bautismo no es para usted darse un baño físico. No es para que se le quite el mugre del cuerpo, la inmundicia de la carne, la suciedad del cuerpo. El agua no tiene ese fin, ¿sí? Para limpiar la mugre del cuerpo. En otras palabras, hermanos, el bautismo no es solamente tomarse un baño, sino que el poder del agua está en quitar los pecados, ¿sí? Y depende de dos cosas. El bautismo aquí depende de dos cosas, hermanos. Y esto es lo que hace que el agua, cuando una persona es bautizada, encuentra la salvación. La primera, dice ahí, es para la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Significa entonces, hermanos, que el pensamiento del individuo está involucrado en el bautismo. La conciencia del individuo se requiere en el bautismo. Aquel que busca la salvación, el perdón de sus pecados, la va a recibir en el bautismo. ¿Por qué? Porque él va a entender en su conciencia que Dios le va a limpiar su conciencia. Dice Hebreos 9 que la sangre de Cristo, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras obras? Dice, vuestra conciencia de obras muertas. ¿En dónde se encuentra el problema del hombre? En la conciencia. Así que, hermanos, el bautismo, la sangre de Cristo nos limpia y la sangre de Cristo va hasta el núcleo, va hasta los tuétanos, digo yo, o sea, en la profundidad de la limpieza, y es que limpia la conciencia del hombre, porque el hombre se bautiza con la aspiración de tener una limpia conciencia al Señor. Aquel que busca el perdón la recibirá en el bautismo, porque en el bautismo, hermanos, su conciencia, su vida espiritual va a ser limpiada de todos sus pecados. El gran problema del hombre, hermanos, es la solución de su conciencia. Algunos pagan un retiro espiritual. No, hermano, tengo muchos problemas, tengo muchos conflictos espirituales. Me voy a pagar un retiro espiritual, me voy para una finca, 3 meses, meditación, me hacen una terapia. Sí, bueno, eso es bueno, ayuda, pero por encima, son paños de agua tibia. Pero realmente, hermanos, la limpieza del hombre la hace la sangre de Cristo, que limpia la conciencia de obras muertas. ¿Cuándo? Cuando la persona se bautiza, como lo dice Pedro 3:21. Es para tener una limpia conciencia. Entonces aquí el requisito del bautismo es el que se bautiza, hermanos, debe tener está incluido el pensamiento porque está involucrado en el bautismo bíblico, no en el que lo bautiza, porque aquí el que lo bautiza no tiene ningún requisito. El bautismo tiene poder en el que se está bautizando. ¿Por qué? Porque él es el que va a tener una buena conciencia hacia Dios. Y aquí viene lo maravilloso, hermanos. ¿En dónde está el poder del bautismo? En esta frase: por la resurrección de Jesucristo. Subráyelo, hermanos, por favor. ¿Dónde está el poder del bautismo? No está en el agua, pero el agua es necesaria porque el bautismo salva. Tiene que ser bautizado en agua. Pero ¿en dónde está el poder? Aquí está el poder. El poder está en la resurrección de Jesucristo. El poder no está, hermanos, en el agua. Y el poder no está en las manos del que lo está bautizando. El poder no está en la iglesia. No está. Algunos han dicho, no, es que para que el bautismo sea válido, tiene que ser bautizado en la iglesia de Cristo y lo tiene que bautizar un hermano fiel, porque si no, entonces el bautismo no es válido. Eso es completamente, hermanos, un pensamiento fuera
de lo que es la realidad y la naturaleza del bautismo. El bautismo nos salva por el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, el bautismo sí es una obra, pero es una obra por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué cree que Pablo dice en Romanos 10 que la persona que se va a bautizar tiene que confesar dos cosas? ¿Usted cree que Jesús es el Señor? La persona contesta, sí creo. ¿Usted cree que Dios lo resucitó entre los muertos? Sí creo. Claro, ¿por qué tengo que creer en la resurrección de los muertos? Porque cuando yo baje a las aguas del bautismo, yo estoy muriendo con Cristo y estoy resucitando con Cristo. Colosenses 2:12 lo enseña. Yo debo creer y confesar que Jesús, que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Si crees con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. La salvación, hermanos, está en creer que el agua del bautismo tiene poder, es por la resurrección de Jesucristo. La salvación, hermanos, es en el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo nos salva? Quitándonos las inmundicias y las malas obras de nuestra conciencia hacia Dios. Y el bautismo nos corresponde, que corresponde a este, ahora nos salva, dice ahí, por la resurrección de Jesucristo. Conecte estas dos frases, la primera y la última. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo y es para salvación y es para el perdón de los pecados. Esta tercera escena, Pedro nos dice cómo adquirimos la salvación. Nos ha dicho Pedro entonces en el 19, cómo fue comprada la salvación, cómo es representada la salvación y aquí, cómo adquirimos la salvación. Y la cuarta escena, hermanos, es la salvación perfeccionada. El escenario, el cielo, el tiempo, desde el pasado y a lo largo de la eternidad. Y los personajes, obviamente Jesús y las huestes celestiales. Y el texto, 1 de Pedro 3:22. Justamente, hermanos, póngame cuidado, justamente después de mencionar Pedro la resurrección de Jesucristo en el versículo 21, que dice que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo, ahora Pedro nos habla de el lugar donde está Cristo ahora. ¿En dónde está Cristo ahora? En el cielo. Vamos a leerlo. 22. Quien habiendo subido al cielo, pues ¿quién? Pues Jesús está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y aquí entonces Pedro nos muestra la última escena, el cielo. Wow, hermanos, qué paseo el que nos dio Pedro. Nos mandó para el Gólgota, luego nos mandó para los días de Noé, luego nos manda para nuestros tiempos y ahora nos manda al cielo mismo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí, hermanos, se encuentra la salvación perfeccionada. Déjeme decirle, hermanos, que Cristo está ahora en el cielo y están sujetos a él, dice ahí el versículo, están sujetos a él los ángeles, las autoridades y las potestades y está a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo entonces Pedro? Mire, si Cristo, quien sufrió como inocente, compró la sangre para los pecadores, que al final de todo ese plan es glorificado en el cielo. Así podrían serlo entonces. Jesucristo es el héroe de todo libro. Jesucristo es el héroe de la Biblia. Jesucristo es el hombre de la historia bíblica. Si usted quita a Jesús de la Biblia, que nos quedamos sin Biblia. Jesús está presente, hermanos, en el Gólgota, estuvo presente en los días de Noé, está presente hoy en día y seguirá siendo y estando presente en toda la eternidad. Hermanos, lo que quiero decirles con el versículo 22 es, y resaltarlo, es que la salvación no estuvo completa
hasta que Cristo ascendió al cielo. Cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios, se completó la salvación. Era necesario ese último paso. Si Cristo hubiera muerto, hubiera resucitado de los muertos, pero no hubiera ascendido a los cielos, la salvación no se hubiera perfeccionado. Porque Cristo, hermanos, cuando asciende al cielo, cuando se sienta a la diestra del Padre, ¿qué pasa ahí? ¿Qué acontece, hermanos, en ese momento? Y es que le dice al Padre que la salvación ya está perfectamente, valga la redundancia, completa, porque ahora Cristo es Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo. Se convirtió en el amo de todo. Eso lo dijo Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pregunta, ¿por qué no se predicó el evangelio antes de que Cristo ascendiera al cielo? No se predicó. El evangelio se predica después de que Cristo asciende al cielo, se sienta a la diestra de Padre y Dios lo hace Señor y Cristo. Significa esa última parte de que Él ya hizo toda la obra. La obra para el hombre se perfeccionó. La salvación del hombre está perfeccionada. Cuando vemos a Cristo en el cielo, sentado a la diestra del Padre, coronado como rey, dueño de su reino. Su sangre ya tiene validez para el perdón de los pecados. Jesús llegó a ser acá, entonces, establecido sumo sacerdote. Se convirtió en su plenitud en nuestro Salvador cuando Él se sienta a la diestra del Dios. Dios no pudo haber completado su obra, no pudo haberla perfeccionado y la salvación no podía haber sido posible hasta que Cristo llegara al cielo y se presentara con la salvación completa, se sentara a la diestra del Padre y en ese momento crucial de la historia es donde la salvación es posible. Y ahí entonces ya servimos a un Salvador resucitado que reina en los cielos, que tiene un reino. Y él mismo dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuándo venció Jesús? Apocalipsis 3:21, cuando se logró la perfección de la salvación, cuando dice ahí Apocalipsis 3:21, y me he sentado con mi Padre en mi trono. Cuando lo hizo, venció. La salvación ha sido perfeccionada. ¿Cuándo su salvación va a ser perfeccionada? ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando usted y yo, hermanos, Cristo venga por segunda vez y nos sentemos también con Él y hayamos vencido y estemos en su trono. Ahí la salvación nuestra será perfeccionada. Ahí la tiene, hermanos. La salvación en 4 escenas. Les acabo de contar, hermanos, la historia de la salvación en 4 partes. Comienza con Cristo en el Calvario cuando murió por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Continúa y nos manda allá en el día de Noé, aquellos que desobedecieron, aquellos que obedecieron como tipo y figura de lo que va a decir acerca del bautismo. Y nos dice ahora en estos tiempos que lo que necesitamos hacer es bautizarnos para adquirir una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo y termina la escena colocando a Jesús en el cielo, siendo Señor de todos y estando sentado al trono diciendo que la salvación ha sido perfeccionada. Entonces, hermanos, ¿dónde encaja usted en esta historia? ¿Qué papel juega? Bueno, esa salvación en el bautismo, comprada por Cristo en el Calvario, representada en los días de Noé y perfeccionada cuando Cristo se sentó en la diestra del Padre. ¿Qué papel juega usted en toda esta historia? Déjeme decirle que Cristo murió por usted. Usted es salvo por su muerte. Tiene que bautizarse después de creer y confesar su fe en Cristo. ¿Ha sido usted bautizado? Si usted no ha sido bautizado, usted sigue teniendo una mala conciencia. No hay poder en la resurrección de Cristo en su vida. ¿Pero qué le impide que se bautice?
Ciertamente, hermano, no le falta entendimiento, no le ha faltado oportunidad, porque la ha tenido. Debemos entonces estar agradecidos con Cristo por todo lo que ha hecho, por la explicación que Pedro nos da aquí acerca de la salvación. Así que lo invito, si usted no ha obedecido el Evangelio, para que lo haga. Y si usted, hermano, todavía sigue sentado ahí y no ha predicado el Evangelio, déjeme decirle que usted está llamado para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. Si esta salvación costó tanto, si esta salvación ha costado tanto, ¿qué le ha costado a usted para ir a predicar el Evangelio al perdido? Sabemos que si el perdido no escucha el Evangelio y no es bautizado, no puede ser salvo. Algún día usted fue salvo. Cristo lo salvó a usted en la cruz cuando usted se bautizó y tiene el perdón de sus pecados por el poder de la resurrección. ¿Qué ha hecho usted por los demás? ¿Qué tanto esfuerzo ha hecho la iglesia por predicar el Evangelio? ¿Cuánto dinero ha gastado la iglesia en un programa de evangelización para alcanzar al perdido? Ciertamente, hermanos, no debemos impedir a alguien que sea bautizado, ni en este momento, ni en ningún otro momento, ni en cualquier lugar, porque el bautismo es el acto maravilloso en el cual Cristo perdona todos nuestros pecados. Salvación que compró en el Gólgota, representada en los días del diluvio y perfeccionada en el cielo cuando Cristo se encontró allí, sentado a la diestra del Padre para gloria del Padre. Hermanos, muchas gracias por su atención y espero que este estudio haya sido de edificación y que hayamos podido entender, descifrar el texto de 1 Pedro 3, 18 al 22, cuando Pedro nos habla de la salvación en cuatro escenas. Dios los bendiga, hermanos. Quedamos entonces con el anfitrión para terminar con una oración. Y si tienen preguntas al respecto, hermanos, bien pues, aquí estamos para responderlas. Bueno, muchísimas gracias, hermano Oscar Andrés Arias, por habernos traído este interesante tema, haber basado todo el estudio en Primera de Pedro capítulo 18 hasta el versículo 21-22. Muy buena presentación, me gustó mucho. Agradecemos por este desglose que ha hecho acerca de las escenas en las cuales se ha presentado la salvación, cómo es para todas las personas. Vamos entonces ahora, queridos hermanos, a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Posteriormente de esto, posteriormente de la oración, vamos a pasar con el hermano Néstor Sánchez, quien va a traer cuáles son las novedades de Facebook, quienes se estuvieron escuchando a través de esa plataforma de estudios también. Y posteriormente pasaremos entonces al final con comentarios acerca de el tema que hemos escuchado el día de hoy. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Cristian Jarabe si fuera tan gentil de llevarnos en una oración, hermano Cristian, para entonces después pasar con el resto de la clase del día de hoy. Hermano Cristian, por favor, vamos con la oración entonces. Bien, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, enos aquí nuevamente, Señor, en una nueva tarde de estudios. Esta vez agradeciéndole por intermedio de esta oración, por esta oportunidad, Señor, que hemos podido tener de ser bendecidos, Señor, con la exposición de su palabra. Le agradecemos, Padre, por habernos permitido estar acá. Queremos, Señor, reiterar nuestra rogativa por los hermanos que necesitan de su ayuda, esperando, Señor, que usted pueda aceptar las súplicas y si es posible, Señor, si es su deseo, pueda ver formas, Señor, de ayudar a toda parte del cuerpo, Señor, que está dolida. Le agradecemos, Señor, por el mensaje que su palabra siempre trata, Señor, de poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdenos, Señor, a poder retener y tener la intención, Señor, de practicar lo que hemos podido escuchar. Gracias, Padre, por todo. Rogamos, Señor, de su bendición para el grupo nuevamente. Y como cada tarde, en nombre de su Hijo es, porque no oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Cristian. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor a ver cuáles fueron las novedades también ahí en Facebook Live. Quienes estuvieron conectados el día de hoy para escuchar este interesante tema. Hermano Néstor, adelante. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita del hermano Abel González, Alicia Zamora Cepeda, Susana Treviño, Isabel Ramos, Vanessa Puente Marín,
Rubiela Cortés López, Mario Peña, Sabrina Murias, Richard Rosson, Tomasita Sánchez. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar. Y dice la hermana Rubiela Cortés, gracias hermano por tan edificante lección. Saludos al hermano Oscar desde Cali, Colombia, paisana del hermano. Y eso es lo que, a ver, un segundito, a ver si tenemos algo más aquí. A ver, González dice, Dios los bendiga, hermanos. Eso es todo lo que tenemos en este momento, Ernest. Ok, hermano Néstor. Y tengo un mensajito aquí de nuestro hermano Gilbert aquí en la plataforma que dice, está citando Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 y versículo 7. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado? Tenemos otro mensaje también de parte de la hermana Vidalia, allá de Colombia también, que dice, de allá de Palmira, Colombia, dice, excelente mensaje, mi hermano, Dios lo bendiga y una feliz noche para todos hasta mañana. Muy bien, gracias por los mensajes a cada uno de ustedes, a los que han estado a través de Facebook Live, por todos aquellos hermanos y amigos que se han conectado para estudiar, para oír el tema del día de hoy, y por aquellos que han dejado sus mensajes entonces a través del chat de esta plataforma de estudios aquí en Zoom. Vamos a pasar entonces con algunos comentarios, algunas salutaciones o algún agregado que ustedes quieran tener a través de, o sea, acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Hermano Waldo, buenas noches. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias, hermano, por tu mensaje. Bueno, pero yo creo que los cristianos hoy en día y las personas que están intentando obedecer al Señor deberían ser como Noé, porque dice que Noé fue salvo en el capítulo 6, y en el versículo 9 de Génesis dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. En el versículo 22 del mismo capítulo dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Y en el capítulo 7, en el versículo 5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Dice que Noé caminó con Dios. Dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Waldo, por su comentario. ¿Alguien más desea hacer otro comentario? Hermano Jorge, ¿le gustaría Hermano agregar? Ernest, hermano Ernest, solo dos inquietudes, hermano, hermano Oscar. Cuando usted mencionó la salvación representada, detalló de que habían dos posiciones, ideas sobre el aspecto de que Jesús predicó a los espíritus, dando a entender que predicó en el Hades. Eso no puede ser, obviamente, porque en el Hades ya están los condenados. El juicio inicia cuando uno muere. Es colocado en lugar de tormento o lugar de reposo. Entonces Jesús no puede explicar. Pero ahí estaría llamando pie a la creencia del purgatorio, que son los católicos. Creo que lo que usted dijo que lo que acaba también de decir el hermano es que Jesús estuvo cuando Noé estuvo predicó con Noé. Esa inquietud. La otra es, no le escuché bien, creo, cuando habló de la salvación adquirida, usted mencionó que el bautismo nos sigue salvando a cada uno hasta el final de nuestro día. Pero el bautismo, para perdón de los pecados, cuando uno se bautiza, es perdón de los pecados y entra en santidad, apenas bautizado. Que después pueda caer de la santidad es otra cosa, pero le escuché mal, te escuché que el bautismo hasta el día de nuestra muerte nos siga salvando. No sé si me aclara eso. Y la última es, dio a entender que cualquier gentil puede bautizar, así no crea en Dios. Esas tres, hermanos, cortitas, si usted tiene bien. Corticas, pero muy interesante, hermano. Sí, sí. Bueno, Muy claro. buenas las preguntas, muy buenas. A ver, hermano, mira, les voy a colocar nuevamente aquí la diapositiva y le voy a colocar aquí, bueno, vamos, ¿cuál fue la primera? La primera fue sobre... El que predicó Jesús en el Hades. ok, O sea que bueno, lo que da pie al purgatorio. hay dos posiciones con relación al versículo 19. Cuando Pedro dice,
fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos han concluido que esa predicación tuvo lugar cuando Jesucristo baja al Hades y les predica. Pero eso es una conclusión no muy buena, o sea, está un poco desfasada de lo que realmente Pedro dice. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados lo hizo, como dice ahí 1 Pedro 1:11, en el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, en todos los profetas, y también estuvo en la persona de Noé. Ahí fue donde Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Porque esos espíritus, ¿qué hicieron? Versículo 20. Los que en otro tiempo que desobedecieron a qué? A la predicación. O sea, Pedro está diciendo que estas personas desobedecieron en vida. En vida se les predicó el evangelio. ¿Quién lo hizo? Pues Noé. Pero ¿quién Noé. estaba ahí en la predicación de Noé? El Para Espíritu Cristo. de Cristo. Claro. Porque Pedro lo dice en 1 Pedro 1:11. Ujú, ¿Listo? correcto. Esa es la posición que nosotros creemos. No que Sí, Cristo claro. predicó en el Hades, sino que Cristo le predicó en el tiempo de Noé, en la persona de Noé. Claro, hermano, gracias. Y cuando habla de espíritu encarcelado se refiere a los pecadores, ¿no? A los que Los están en pecado. espíritus encarcelados son los que ahora están encarcelados Ujú. en el Hades, obviamente, pero que en otro tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando estuvieron vivos, desobedecieron. Claro, y eso es lo que hace Pedro. El tiempo actual va al tiempo pasado para hacer una figura de lo que sucedió con Noé, lo que bautizó a través del agua salva, ¿no? Exactamente. Bueno, la segunda. La segunda es que el bautismo nos salva. Muy bien. Esa Que nos pregunta sigue, que nos sigue salvando hasta el día de nuestra nos muerte. sigue salvando hasta el día de hoy, sí. Si usted mira el versículo 21, el apóstol Pedro dice, el bautismo ahora nos salva. Y cuando Pedro escribe la carta, han pasado muchos años de cuando Pedro fue bautizado para el perdón de los pecados. Pedro está diciendo aquí una verdad, hermano, es que el bautismo nos salva en el tiempo presente. No dice nos salvó, porque el verbo salvar no está en pasado, está en presente. Dice ahora nos salva. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que los efectos del bautismo nos siguen salvando a nosotros. El bautismo no solo nos salvó en el día que bajamos a las aguas del bautismo y obedecimos el evangelio. Los efectos del bautismo siguen estando en nuestra vida, nos siguen salvando, porque hacemos parte de los salvos. La sangre de Cristo nos ha limpiado nuestros pecados y nos sigue limpiando. Entonces, mire hermano, en el bautismo la sangre de Cristo me limpia mis pecados, pero me los limpió solamente ahí y ya. No, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos sigue salvando a nosotros. Si alguno de nosotros tiene pecado, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. Tiempo presente. Nos limpió en el bautismo, pero nos sigue limpiando. O sea, los efectos del bautismo los seguimos recibiendo nosotros. Por eso Pedro no se equivoca al decir, el bautismo ahora nos salva. Y a usted y a mí nos sigue salvando ahora el bautismo. No es que pequemos y entonces tengamos que ser bautizados nuevamente, no. Pero ese gran acto del bautismo, los efectos de la salvación, la seguimos teniendo nosotros ahora. Así como la sangre de Cristo nos sigue limpiando a nosotros ahora. El arrepentimiento de los pecados que uno cae a veces es el perdón por el bautismo que nos sigue salvando. El La bautismo sangre nos de sigue Cristo. salvando. Es lo que dice Pedro. El bautismo nos sigue salvando ahora. Ujú. Es Ok, maravilloso correcto. eso. Es un poco difícil de entender la profundidad de lo que Pedro dice, pero es una gran verdad. El bautismo ahora nos salva, nos sigue salvando ahora. Correcto, correcto, hermano. Y la última, hermano, que es más fácil, parece. Muy bien, no es Sí. fácil esto. Los Bueno, gentiles pueden bautizar. el bautismo, el poder del bautismo no está en el bautizador, porque el Claro, se bautizador presente. no está aquí. Ujú. El bautismo nos salva. ¿Cómo nos salva? Dice ahí el versículo, no quitando las inmundicias de la carne, sino
con la aspiración de una buena conciencia. Entonces, el bautismo, ¿a quién salva aquí? Es al que se está bautizando. El Claro. pensamiento del bautizado está aquí, porque él es el que va a recibir los beneficios del bautismo. ¿Qué va a recibir? La buena conciencia hacia Dios. Ahí es donde el bautismo, la sangre de Cristo, nos limpia de conciencia, nuestra conciencia de obras muertas. Hebreos 9:13 lo dice. ¿Y en dónde está el poder del bautismo? La Está resurrección. aquí. No está en el que me está bautizando, porque algunos han colocado al bautismo la condición del que me bautiza tiene que reunir requisitos. Y entonces, si no reúne requisitos, entonces el bautismo mío no sirve. Eso es equivocado, porque el poder del bautismo está para el perdón de mis pecados, y lo que hace poderoso el bautismo es la resurrección de Cristo. Punto. Ok, gracias, hermano Oscar. Clarísimo. Entonces, no es una condición para mi bautismo o para el bautismo de una persona que el que está bautizado tiene que estar bien con Dios. La Biblia no enseña eso. Cualquiera puede bautizar, Ok, hermano, porque los gracias. beneficios del bautismo los recibe la persona que está siendo bautizada. El poder del bautismo está en el poder de la resurrección, no en el poder de la iglesia, no en el poder del que lo está bautizando, sino en el poder de la resurrección. ¿Ok? Ok, clarísimo. Gracias. Bueno, Muchas Bueno, gracias. lo que sí tiene que tener claro es cuál es el motivo por el cual se está bautizando. Porque como hoy en día se bautiza por cualquier cosa. así claro, hermano, lo que pasa Claro, es que él es, dice ahí por la aspiración de una buena conciencia. O sea, él debe saber por qué lo está haciendo. Es para Claro, tener una claro. buena conciencia hacia Dios. Exactamente, claro. Bueno, es una de las cosas que cuesta un poco que la gente comprenda cuál es el motivo por el cual te vas a tener que bautizar. Porque hay gente que no sabe realmente por qué se bautiza, o si se quiere bautizar, va a pensar en hacerlo, no sé, bueno, cualquier día, y si es que quiere hacerlo, obviamente. Bueno, hay diferentes pensamientos y hay diferentes maneras, pero esa es la forma correcta, como Amén. usted ha conversado, hermano. El Bien, hermano, al hermano Juan, el Jorge, ¿le quedó claro el punto? eh, parece que sí. sí, hermano, clarísimo. Muchas gracias, hermano Oscar. Mucho gusto, mano. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. ¿Alguien más? Ya se nos pasó bien la hora y ya nos tenemos que ir a otro estudio bíblico. Y así vamos. Muy bien, pues, no habiendo más puntos que tratar, como dicen por ahí. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Gracias, hermano Oscar Andrés Arias, por habernos traído el tema del día de hoy. Muy interesante, muy bien explicado, muy bien planteado. Queremos invitar a todos nuestros hermanos a juntarse con nosotros el día de mañana nuevamente, si Dios lo permite, a la misma hora, aquí en el mismo canal y con todas las mismas indicaciones para entrar en este canal o en esta plataforma de Zoom. También a todos aquellos que han estado conectados a través de Facebook Live, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y los esperamos el día de mañana, si Dios no dispone otra cosa, para que entonces sigamos tratando otro tema tan interesante como el que ha sido tratado el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Ok, hasta luego. Buenas noches, hermano. Que Dios los Buenas bendiga a noches. todos. Gracias, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Gracias a hermano todos. Néstor, hermano Ernest, Hermano, Gracias. gracias. Chao, buenas noches, Gracias, hermanito. gracias. Cristian, hermano Chao, hermanito. Oscar, todos, bendiciones. Gracias, Gracias. gracias. Que Dios te Bueno. bendiga. Feliz noche, hermanitos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Bye, bye. hermana Doris.